Buen día, mi nombre es Carlos Tapia, soy ingeniero de aplicación de MATLAB. El día de hoy veremos manejo de tablas con MATLAB y con AppDesigner. Multión Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos MATCORS de México, como lo son MATLAB, Simulink y todas sus toolboxes. Si tienen alguna duda o requieren más información, pueden enviarnos un correo al que aparece en pantalla, info@multion.com. Bien, todo comienza por la necesidad del procesamiento de datos, para obtener la información que ésta se encuentra almacenada. Para realizarlo, necesitamos de la ayuda de la computadora. Ese análisis lo podemos realizar gracias al cómputo técnico. Como verán aquí, el cómputo técnico es la aplicación de las matemáticas y herramientas computacionales para resolver problemas en la vida real. Pero, ¿cómo trabaja el cómputo técnico? Bien, aquí tenemos el proceso del flujo de trabajo de cómputo técnico. Primero necesitamos datos. Estos datos podemos tenerlos en un archivo en Excel, en una base de datos o adquirirlos con ayuda de una tarjeta de adquisición de datos hacia nuestra computadora. Una vez que tenemos estos datos, requerimos hacer un análisis, desarrollar quizá algún algoritmo o crear alguna aplicación. Y después vamos a implementarla en algún dispositivo externo o de salida. Lo más importante es que esto tiene que ser automáticamente o automatizado, y para esto vamos a utilizar el software de MATLAB. Una vez explicado lo anterior, aquí tenemos la agenda de lo que veremos el día de hoy. Veremos los aspectos que debe cumplir una tabla. Después veremos cómo introducir tablas en MATLAB. Una vez que se haya introducido la tabla en MATLAB, veremos cómo trabajar con ella, cómo realizar algunas operaciones, cómo extraer datos de ella, extraer porciones. También vamos a exportar tablas al final. Y después conoceremos cómo trabajar con datos perdidos. Realizaremos un filtrado para hacer un análisis de la información. Y por último trabajaremos una tabla de datos con ayuda de AppDesigner. ¿Pero qué es una tabla? Bien, es un conjunto de datos almacenadas en un arreglo, y este arreglo están organizados en filas por columnas. Y tienen las siguientes propiedades. Los datos de toda columna tienen el mismo tipo de dato. Este puede ser numérico, texto, lógico, etc. Las columnas pueden tener diferentes tipos de datos, y todas las columnas tienen el mismo número de filas. Como nota, MATLAB ve las tablas como si fueran matrices, es decir, las de filas por columnas. Por esa configuración es que puede acceder a los datos almacenados de una tabla. Tabla de datos. Aquí se muestran algunos tipos de archivos de tablas con los que puede trabajar MATLAB. Entre ellos se encuentran Excel, SVG y TXT. MATLAB cuenta con un tipo de dato específico para las tablas, y es el tipo tabla. Este puede contener cualquier tipo de dato: numérico, lógico, celda, de texto, de tiempo y categórico. Empezaremos con ver cómo trabajar con tablas desde MATLAB. Lo primero es importar la tabla MATLAB. Aquí presentamos dos formas para introducir la tabla. La primera es utilizando la herramienta de Import Tools, y la segunda es utilizando el comando de Read Table, comillas simples, y aquí vamos a introducir el nombre del archivo y la extensión. Después de introducir las tablas, veremos cómo realizar algunas operaciones con tablas, como el recomodo. Vamos a indexar a la tabla los valores, vamos a extraer los valores, vamos a hacer alguna modificación a la tabla y por último las vamos a modificar. Bien, vamos a MATLAB. Bien, ya estamos dentro de MATLAB. Veremos cómo importar tablas a MATLAB. Como les comentaba, tenemos dos formas. La primera es con la herramienta de Import Tools. Para eso podemos dar clic en nuestro archivo, doble clic en abrir, o desde la herramienta de Toolstrip damos en Import Data, seleccionamos el archivo y le damos en abrir. Nos va a abrir una nueva ventana. Aquí nos dice la tabla que vamos a introducir, todos los datos. De igual forma podemos modificarlo. Podemos decir que solamente queremos ciertos datos o cierta porción de esta tabla. En este caso vamos a dejar en defecto. Y también podemos cambiar el tipo de dato para cada columna. Por ejemplo, este es un tipo texto. Yo podría decirle que quiero que sea tipo numérico o que sea categórico. En este caso lo voy a dejar en tipo texto.
De igual forma, para los numéricos los podemos modificar. Y el tipo de dato que estamos leyendo de la tabla podemos cambiarlo. Por defecto, MATLAB lo identifica como tipo tabla, pero podemos cambiarlo a vector columna, matriz numérica o como arreglo de texto o de celdas. En este caso, como se trata de tablas, vamos a trabajar con tabla. Y le damos en importar. Nos va a crear una nueva variable dentro de nuestro workspace. Y si nosotros le damos doble clic a nuestra variable del workspace, nos va a abrir el editor de variables y aquí podemos visualizar la tabla que acabamos de importar. Otra forma es hacerlo mediante el comando de root table. Vamos a crear una nueva variable que se llame tabla1 es igual al comando que es root table, abro paréntesis, comillas simples y el nombre de mi archivo, personas, punto y la extensión. Al dar enter, me crea mi nueva variable, se llama tabla1 y me acaba de importar mis datos. Bien, ahora vamos a comenzar con las operaciones de las variables. La primera operación es el reacomodo. Yo quiero acomodar mi tabla por la edad. Quiero que el más joven aparezca hasta arriba y el más viejo hasta abajo. Para eso voy a renombrar mi tabla 1. Recuerden que lo que está del lado izquierdo de mi lado igual es mi variable y del lado derecho lo que se va a asignar a mi variable. Tabla 1 es igual, el comando es sortRows, abro paréntesis, el nombre de mi variable, en este caso la variable es tabla 1, coma, y con respecto a qué columna quiero ordenar. En este caso va a ser con respecto a la edad. Entonces voy a escribir el nombre de mi columna. Le doy enter y me acaba de reacomodar mi tabla. Ahora el más joven es de 14 años y me dice que el más viejo es de 45. Bien, nosotros podemos indexar, como recuerdan en alguna vez lo hicimos con las matrices, con ayuda de paréntesis. En este caso, con la tabla vamos a hacer igual, ya que MATLAB ve las tablas como si fueran matrices. Entonces, yo puedo decir que tabla 1, paréntesis, y puedo introducir el número de mi fila, por ejemplo, la fila 3, que sería esta fila. Y si yo quiero un dato en específico, por ejemplo, la edad, es de que hice 20, sería mi columna 2, 3,2. Y me debe devolver el valor de 20. Tabla 1, 3,2. Ahí está. Y me da el valor de 20. También podemos hacerlo mediante el nombre. En lugar de introducir este número, introduciríamos el nombre de mi columna. Tabla 1, 3, y entre comillas simples, el nombre de mi columna. Es edad. Y le doy enter. Me da el valor. Bien, así es como podemos indexar a cualquier valor que se encuentre dentro de nuestra tabla. Ahora vamos a ver cómo extraer porciones de una tabla. Si solo me interesan dos columnas, por ejemplo, vamos a suponer que quiero el apellido y el peso. Entonces voy a crear una nueva tabla. Va a llamar tabla 2 es igual a tabla 1, paréntesis. Quiero que sean todos mis datos. Primero introducimos el de las filas. Quiero que sean todos mis datos, todas las filas. Eso lo hacemos con 2 puntos. Y ahora vamos a especificar qué columna queremos obtener. En este caso dijimos que es el apellido y el peso. Entonces la columna 1 y la columna 4. Recuerden que cuando manejamos vectores, lo hacemos con ayuda de corchetes. 1,4. Cerramos paréntesis. Y obtenemos una porción de la tabla. De igual forma,
podemos obtenerlo en lugar de utilizar un vector, podemos usar el nombre de nuestras columnas. Por ejemplo, tabla 3 es igual a tabla 1, paréntesis, todos mis datos de, por ejemplo, el peso. Comillas simples. Y ahí está. Si nosotros quisiéramos colocar varias columnas mediante el nombre, tenemos que crear una nueva variable. Voy a hacer que sea COL. Esta variable va a contener los nombres de mis columnas que quiero indexar o quiero obtener. Por ejemplo, vamos a hacer lo mismo que hace rato. Es apellido. Recuerden que como es texto, vamos a hacerlo entre llaves. Y peso. Creé mi nueva variable. Y ahora, tabla 4 va a ser igual a tabla 1, todos mis valores de las filas, y quiero obtener el apellido y el peso. Entonces vamos a utilizar mi variable col. Al dar enter, obtuvimos el mismo resultado y ahora utilizando el nombre de mi columna. Ahora, supongamos que no queremos todos los datos de las columnas, solamente deseamos ciertas porciones. Entonces ahora vamos a modificar el vector de las filas. Por ejemplo, tabla 5, tabla 1. Entonces, por ejemplo, si quiero obtener los primeros datos, por ejemplo, el 1, el 5 y el 7, entonces creo un vector. Y de aquí digo qué columnas quiero obtener. Por ejemplo, de mi columna COL. Y solamente obtengo estos valores. Bien, ahora vamos con la siguiente operación, que es extracción de datos de una tabla. Para eso vamos a ocupar llaves en lugar de paréntesis. Vamos a crear una nueva variable, VA, es igual a mi nombre de mi variable, tipo tabla, que es tabla 1. Abro llaves. Quiero todos los datos y, por ejemplo, quiero ahora la fila 3. La columna 3, perdón. Que son los datos de mi altura. Le doy enter. Esa altura está en metros. 1.5 metros, 1.68 y así sucesivamente. Voy a crear otra variable, por ejemplo. Bueno, como nota, si vamos al workspace, van a visualizar que mi variable que acabo de crear ya no es de tipo tabla. Todas las anteriores que habíamos trabajado con paréntesis nos la había dado de tipo tabla. Esta es de tipo numérico. Ese ya lo podemos trabajar. Podemos hacer alguna gráfica. Y poder trabajar es más sencillo. Bien, la siguiente voy a exportar mi datos, mi columna peso. Lo voy a almacenar en mi variable p. Es igual a tabla 1. Abro llaves. Dos puntos. Y de igual forma, no es necesario introducir el número, también podemos hacerlo mediante el nombre. Peso es con llave. Y al dar enter, me da el peso de cada una de las personas. Vamos a crear otra manera de hacerlo y de extraer los datos. Es con respecto a utilizar un punto. Por ejemplo, voy a crear un vector que contenga la edad de las personas. Lo voy a almacenar en mi variable e. Entonces e es igual a tabla 1, punto, y el nombre de mi columna. En este caso es edad.
Al dar Enter, me da la edad de cada uno de las personas. Y por ejemplo, estos ya son valores numéricos o vectores numéricos, por así decirlo, y podemos ya graficarlos. Voy a crear una gráfica de tipo bar, una gráfica de barras, y voy a graficar la edad con respecto al peso. Al dar Enter, me crea mi figura. Ahí la podemos visualizar. Y bien, esa es una forma de cómo, bueno, vimos cómo extraer los datos de las tablas. Ahora vamos a pasar a la siguiente operación, que es modificar la tabla. Para modificarla, vamos a agregar una nueva columna a nuestra tabla 1. Pero primero vamos a crear este vector. Vamos a crear un vector que sea del mismo tamaño, que va a contener 9 elementos. Y este vector va a contener si las personas tienen sobrepeso o no. Entonces, vamos a crear nuestro nuevo vector. Se va a llamar A. Es igual a mi variable VA, que contiene la altura. Y le voy a restar una constante. Ahora yo voy a tomar un criterio. Este criterio es solamente para el ejemplo. Si mi vector peso, es mayor a 120 este valor, 100 veces el valor de A, quiere decir que tienen sobrepeso, si no, no lo van a tener. Y aquí me da mi vector. Este vector es de tipo lógico. Recuerden que este vector solamente es para ejemplificar cómo vamos a modificar nuestra tabla. Y bien, ahora vamos a agregar este nuevo vector a nuestra tabla. Para agregarlo, introduzco la tabla que queremos trabajar. Es tabla 1, punto, en qué columna se va a colocar. El nombre de mi columna es SP, igual la variable, en este caso es igual SP, y al dar Enter se agrega mi nueva columna. Aquí podemos visualizarlo. Aquí nos dice qué persona tiene sobrepeso. Y esta es una forma de poder añadir nuevas columnas a nuestras tablas. De igual forma, podemos acceder a cualquier valor de la tabla y podemos modificarlo. Por ejemplo, tabla 1, yo quiero modificar, por ejemplo, el apellido. El cuarto apellido, primero, por ejemplo, López. En lugar de que sea López, vamos a cambiarlo a que sea Fonseca, por ejemplo. Entonces, tabla 1, voy a introducir, es mi cuarto valor. Quiero modificar el apellido. Y le voy a asignar el valor. Este valor tiene que ser igual de tipo texto. Y si notan, se cambió el cuarto apellido. De igual forma podemos cambiar algún tipo numérico. Por ejemplo, vamos a cambiar que en lugar de que sea 21, que sean 18. Tabla 1. Sería el cuarto valor. Mi columna 2. Y le vamos a asignar el valor de 18. Y se acaba de modificar el valor. De esta manera ustedes pueden modificar cualquier valor que se encuentre en su tabla. Y bien, ahora vamos a ver cómo podemos guardar esa tabla que acabamos de crear o que acabamos de modificar.
Y para guardarla es con nuestro comando de write_table. Abrimos paréntesis. El nombre de la variable que vamos a guardar es tabla1, el nombre que va a tener este archivo, entre comillas simples. Vamos a guardarla como tabla1 xlsx. Al dar enter, se va a crear mi tabla1 dentro de mi current folder. Y aquí está. De igual forma yo puedo abrirla, por ejemplo, fuera de MATLAB, y puedo abrirla con Excel o con lo que nosotros deseamos. Por ejemplo, aquí tengo la tabla. Acabo de abrir con Excel y son con los datos que acabamos de cambiar. De igual forma, ustedes pueden guardarlo en otro formato. En lugar de que sea XLS, puede ser que sea TXT. Y nos lo guarda en un archivo TXT. Bien, regresamos a la presentación. Análisis de la información. Bien, ya conocimos cómo trabajar con tablas. Ahora veremos cómo analizar los datos. Esta parte, primero visualizaremos algún archivo. Lo vamos a cargar a MATLAB. Aquí nos daremos cuenta si hay algún dato perdido. Y si hay algún dato perdido, vamos a ver los métodos que tenemos para tratar con datos perdidos. La primera es ignorándolos, la segunda es borrándolos y la tercera es reemplazándolos. Vamos a MATLAB. Aquí tengo MATLAB. Ya limpié mi espacio de trabajo. Y esto lo tenemos dentro de un archivo que es un Live Editor. Lo primero que vamos a hacer es cargar el archivo. Voy a leer mi archivo con el comando que vimos anteriormente, write_table. Voy a ejecutar esta sección. Y lo primero que vamos a visualizar es el archivo que acabamos de cargar. Aquí se trata del precio del combustible. Tenemos el año, del año 2002 al año 2017, con los combustibles Magna, Premium, Diesel, Turbocina y Combustóleo. Si visualizamos, tenemos algunos archivos faltantes y MATLAB lo identifica como NaN. Es not a number. Tenemos diferentes datos perdidos. Y si nosotros que podemos visualizarlo graficándolo. Aquí lo estoy graficando con Staked Plot. Y podemos visualizar. Si ven, ese es el precio. Pero por ejemplo, voy a abrirle una nueva figura. Por ejemplo, para el año 2003, Magna tenía ese precio. El combustible Premium ese precio. Pero para los datos faltantes, no tengo un precio para Magna. De igual forma, no tengo un precio de Premium para el año 2007 ni para el año 2010. Entonces aquí tenemos unos datos perdidos y si queremos realizar un análisis, vamos a ver los métodos que tenemos. Primero necesitamos conocer cuáles son nuestros datos perdidos. Primero vamos a trabajar solamente con un vector, que va a ser el vector del combustible Magna. Voy a correr esta sección. Primero vamos
a crear un nuevo vector. Estamos extrayendo los datos. Este es valor numérico. Igual creo un vector que se llame magna y extraigo los datos de mi tabla. Ahora estoy graficándolo y mi primer método es ignorándolos, de lo cual quedaría de la siguiente manera. Ahora, yo puedo remover los datos perdidos con una función. La función se llama reMissing. Entonces yo digo, asigno una nueva variable, magna2 es igual. Elimino los valores perdidos de tabla.magna. Es importante saber cuáles son los datos perdidos, entonces por eso creo un index donde me dice qué datos son los válidos y los ceros es donde está none. De esta manera yo creo un nuevo vector que es año 2 y elimino los años donde no tengo datos. Para este caso es el tercer dato, entonces elimino el año 2004. De igual forma para cada uno. De esta manera puedo graficarlo y queda de la siguiente forma. Así es como visualizaríamos para el año 2003. Para el año 2004 no tengo ningún valor. De ahí se brinca hasta el año 2005. Mi gráfica lo que está haciendo es seguir la tendencia y unir los puntos faltantes. El siguiente método es reemplazar los datos perdidos. Para reemplazarlos utilizamos la función fieldMissing. Aquí creamos un nuevo vector que está reemplazando los datos que no están en magna y aquí ponemos el valor o el método. En este caso es un método lineal, pero podríamos cambiarlo a que fuera el más próximo, el previo, que sea spline, o bueno, podríamos crear un capítulo entero sobre métodos faltantes. En este caso lo vamos a trabajar con un método lineal. Y si se dan cuenta, ya tengo todos los datos. Aquí solamente lo grafico. Y ya obtengo valores desde el 2002, 2003 y para el 2004. Ya tengo un valor. Este lo estimamos con ayuda del método de fieldMissing. Aquí hago una comparación de los tres métodos. Cuando ignoramos los datos, como se visualiza, mis datos faltantes, si los borro, de manera queda. Y esta es la comparación de los tres métodos. En este caso, no se alcanza a visualizar mucho cambio. Y bien, así es como podemos trabajar con datos perdidos. Regresamos a la presentación. Bien, ahora vamos a ver cómo trabajar una tabla con ayuda de AppDesigner. Lo primero que vamos a hacer es cargar un archivo
Bien, ahora vamos a ver cómo trabajar tablas con ayuda de App Designer. Lo primero que vamos a hacer es cargar un archivo leído desde la app. Después lo visualizaremos los datos en la tabla, en la gráfica. Y por último, realizaremos los diferentes ajustes que hemos visto. Ignorándolos, removiéndolos y reemplazándolos. Bien, vamos a MATLAB. Una vez que estamos en MATLAB, vamos a ver cómo trabajar tablas desde App Designer. Vamos a abrirlo. Una vez que abrimos App Designer, aquí tengo una app que he trabajado anteriormente. Creé 3 botones. Esos 3 botones son cargar, ignorar, remover y reemplazar. Para cargar, recuerden que aquí tenemos el nombre de cada botón o cada propiedad que tenemos de App Designer. Lo que hace esta app es que nosotros introducimos un archivo de tabla, la cargamos y vemos los diferentes métodos. ¿Qué pasa si la ignoramos, si la removemos o la reemplazamos? Y podemos ver el cambio en una tabla que la estamos mostrando aquí. De igual forma, podemos graficarla. Aquí vamos a graficar columna por columna. La columna 1 con respecto a la columna 2. Regularmente se podría hacer el año y es a lo mejor los datos. Pero bien, primero lo que queremos obtener es el nombre del archivo que acabamos de introducir. Para eso vamos a leer el valor de app.archivo. Y eso lo leemos dentro de nuestro callback cargar. Entonces, almacenamos el nombre y es igual a app.archivo y el valor. Una vez que obtenemos el nombre, creamos la tabla. En este caso vamos a cargar la tabla y la vamos a almacenar. Tabla es igual a read table. Este comando ya lo conocimos. Y cargamos la tabla. Una vez que creemos la tabla, vamos a mostrarla dentro de la tabla de App Designer. Esta tabla, visualizan, se llama... disculpen. Esta tabla se llama app.uitable. Regresando al código, vamos a actualizar la tabla. Entonces colocamos app.uitable.data para poder actualizar los datos. Es igual a la tabla que acabamos de cargar. Ahora, para cada botón tiene su función, que nos despliegue el cambio que acaba de hacer de la tabla y aparte el método. Vamos a su callback. Aquí mandamos a llamar la función para obtener la tabla. Aquí simplemente es para graficar y aquí no hacemos ningún cambio. Para remover utilizamos el método de errorMissing, lo conocimos anteriormente. Y para reemplazar utilizamos el método de fieldMissing. Vamos a correr el código para ver cómo trabaja. Como les comento, aquí vamos a introducir el nombre de cualquier archivo de tabla. En este caso va a ser precios.xlsx. Le doy en cargar. Y me muestra la tabla que habíamos visualizado anteriormente. De igual forma, si le doy en ignorar, no veo ningún cambio. Si le doy en remover, me elimina todas las filas que contengan NaN, incluso también que contienen datos válidos. Y si le doy en reemplazar, crea o me reemplaza los valores faltantes. De igual forma puedo graficarlo, si lo ignoro o si lo reemplazo. Vamos, quiero ver la 4. Lo ignoro
lo reemplazo. Parece que es la 3, se visualiza mejor. Ignorar y reemplazar. Bien, esto es como trabajar, así es como podemos trabajar las tablas con ayuda de App Designer. Cargamos los archivos con ayuda de los callbacks y los podemos ir mostrando con ayuda de botones. Regresamos a MATLAB. Regresamos a la presentación. Bien, en este webinar se vio cómo importar y trabajar con tablas desde el Command Window. Se realizaron diferentes operaciones con tablas. Conocimos cómo analizar un análisis de información. Por último, se mostró cómo trabajar con tablas desde App Designer. Esto con el fin de generar alguna app que pueda realizar un análisis de cualquier archivo de tabla y que se introduzca a esta app. Los invitamos a que entren a MATLAB Central. Si ustedes cuentan con una licencia, aquí pueden encontrar diferentes archivos. En ocasiones nosotros estamos desarrollando algún archivo o algún trabajo y muchas veces ya están publicadas. Los archivos son totalmente gratuitos. Pueden crear, si tienen alguna pregunta, aquí pueden hacerla y regularmente en los blogs son contestadas en menos de 60 minutos. Y bien, les recordamos que Multion Consulting es distribuidor de hardware compatible con MATLAB y Simulink, como lo es Quanser, SpeedGot, Innova, Homosoft, DSpace y otras aplicaciones que también se distribuyen, como Atlas T, eViews, Gauss, Minitab, Stata. Multion también cuenta con cursos. Estos cursos son 100% prácticos sobre el manejo de nuestros principales productos. Entre ellos tenemos, por supuesto, MATLAB, Stata, eViews, Atlas T. Si desean información sobre algún curso, pueden enviarnos un correo al que aparece en pantalla, cursos@multion.com. Los invitamos a que visiten nuestra página web. Recuerden que en esta página web tenemos un micrositio de MATLAB donde pueden visualizar las nuevas actualizaciones. De igual forma, tenemos todos nuestros webinars grabados y pueden ir viendo los webinars anteriores, seguir aprendiendo y visualizando todo el material que se tiene en la página web. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. Tenemos un blog en Stata y un blog de MATLAB en español. Aquí tenemos entradas cada mes donde es información útil y pueden seguirnos. Por mi parte es todo. Gracias.